Hola Rosa, mucho Buenos días. gusto, buenos días. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista. Les quiero contar que con Rosa somos compañeras de Cábala, de la Escuela de Cábala de Mario Sabán, así nos conocimos y así llegué yo a su libro que ella escribió, El Sendero del Ticún, donde habla acerca de los 72 nombres de Dios. Entonces, yo he estado trabajando con este libro por mucho tiempo y consideré necesario y muy importante que más personas conozcan sobre los 72 nombres de Dios. Y fue así como le pregunté a Rosa si ella estaba de acuerdo en participar de esta entrevista para que nos cuente más sobre esta sabiduría milenaria. Yo encantada, Paula. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son los 72 nombres de Dios? Son 72 fuerzas divinas. Están codificadas en el 3 versículos de Éxodo 14, versículos 19 al 21. Es una tecnología espiritual porque podemos trabajar con ellos. Y estos 72 nombres tienen el papel en la creación de salvaguardar la creación, de constituir una barrera que separa o que mantiene a lo finito, a la creación, digamos, separado del infinito para evitar que lo finito pueda invadir lo infinito. Entonces, claro, en tanto en cuanto que son, lindan con lo finito, no son muy accesibles, y en tanto en cuanto que lindan con lo infinito, pues casi son inalcanzables. Y también nos habla del inmenso poder que tienen. Bien, sí, en realidad son muy potentes. La Sí, energía que capaz de canalizar cada una de esas tecnologías, como le llama, es extraordinario. Sí, exactamente. ¿Cómo pueden los 72 nombres entonces ayudarnos en una encarnación? vamos a ver. Tenemos nombres, dentro de los 72 nombres tenemos nombres para todo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona tiene un problema con su autoestima, y entonces tiene falta de confianza en sí misma, se siente insegura, etcétera. Con todo lo que eso supone. Entonces, bueno, nos iríamos a buscar el nombre de Dios número 41, Ejagel, y podemos trabajar con él. Yo propongo varias herramientas en el libro para trabajar. La más eficaz en este caso de la autoestima, por supuesto hay meditación, por supuesto hay salmo y cantilación, ah, hay invocación, pero en el libro está explicado cómo hacer una vela con el malajim, que es la escritura angélica, y el sello del ángel. Esto es como, digamos que dirigimos la energía, ¿sí?, con esta vela que está ritualizada. Y cuando se prende la vela, el efecto que tiene es ayudarnos a poner en activo el potencial que todavía no está manifestado en nosotros. Porque los ángeles no nos otorgan nada. Mm, Los ángeles lo que hacen es despertar el potencial que nosotros ya tenemos. Es decir, nos ayudan a sacar lo que ya tenemos, pero que no hemos conseguido todavía poner por obra. Y de esta manera esta persona
además de su trabajo interior y terapéutico que pueda hacer con este problema concreto de la autoestima, por ejemplo, lo que va a hacer es, digamos, el ángel le va a ayudar a que eh, gestione todo aquello que le impide tener autoestima y confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo, etcétera. Con todo lo que eso supone, porque, por ejemplo, una persona que tenga mala autoestima no se siente segura y a salvo, no se siente protegida. Y la consecuencia es que si va por la calle, por ejemplo, en Buenos Aires, que se atribuye que no es una ciudad muy segura, lo que va a ocurrir es que le pueden robar o le pueden atracar, porque ella no se siente segura. Porque si tú te sientes seguro y a salvo, te sientes protegido internamente, fuera no pasa nada. ¿Ok? Sí, sí, entiendo, entiendo. Eso sería un ejemplo de los 72 que podemos poner, ¿no? Sí, sí, Es verdad que hay nombres de Dios que están más orientados hacia la evolución espiritual de la persona. Es el caso del número 1, Bejuyá, que es el ángel de la iluminación por excelencia y trabaja menos aspectos, digamos, psicológicos o personales, digamos, más ah, que no son mentales o emocionales o físicos, ¿no? Es sí, verdad, por ejemplo, que tú tienes al número 6, Leila Gel, que es para enfermedades físicas, ¿sí? sí, O tienes cuando hay enfermedad mental suave, no grave, y sí. también enfermedad física, entonces recurrimos al número 39, Rejagel, Ujú, o cuando tenemos enfermedades mentales serias, paranoia, esquizofrenia. Bueno, quizá ahí también puede entrar el trastorno bipolar. Recurrimos al número 60, Mitzrael. O si queremos despertar el deseo de sanar de la persona, utilizamos el número 5, Mahasía. Es decir, ujú. tenemos ángeles para todo lo que queramos. ¿Ok? Sí, 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 entiendo. Entonces, ¿de qué manera se puede conciliar el karma con el trabajo del tikkun personal o el trabajo que se puede hacer con los ángeles? A ver, tenemos que entender que karma significa aprendizaje y significa armonía, es decir, poner en equilibrio los aprendizajes. Tenemos karma cuando tenemos algo pendiente. ¿Mm? Ujú, sí. ¿Y qué es tikkun? Tikkun es corrección o rectificación, esa es la traducción exacta. Ujú, Pero también nos habla de propósito. ¿Mm? ujú, Dentro de nuestro propósito hay una parte muy importante que es rectificación, ¿m? sí. Que tiene que ver con el karma. Es decir, hay una parte muy personal, sobre todo se da en el tikkun familiar, en el tikkun social, en el tikkun sentimental o de pareja, que no todo el mundo lo tiene, en el tikkun social, y por supuesto en el Tikkun Olam, donde hay rectificación clarísimamente. Hay aprendizaje y la persona... Y hay los nombres, los 72 nombres de Dios, por supuesto, claro que le pueden ayudar y mucho. Pero hay una parte del Tikkun, que es el Tikkun Nefesh, que sí supone rectificación en tanto en cuanto, o corrección, en tanto en cuanto eh, la parte de la creación que no fue completada por Dios expresamente para que nosotros pudiéramos contribuir a ella, esa parte no es desagradable. Mm, Normalmente la persona es normalmente
es lo que mejor se te da, lo que más te gusta y dentro de eso lo que más te divierte. O sea que no la pasas mal haciendo. Bueno, al principio de todo, tal como existe el principio cabalístico de todos los principios son difíciles, pues al principio pues no te sale todo rodado. Sí, pero según vas avanzando, se hace fácil. Entonces, por una parte, los nombres de Dios nos ayudan en esta rectificación y aprendizaje que tenemos. Y por otro lado, el trabajo con los nombres de Dios, con la escalera de Jacob, permite que la persona descubra que vino a hacer al mundo y se ponga a hacerlo. Porque lo importante no es descubrir, lo importante es ponerte a hacer lo que descubriste que viniste a hacer al mundo. Exacto. Eso es lo más importante, porque si yo sé que he venido a hacer al mundo, pero estoy mano sobre mano sin hacer nada, pues es peor que si no lo supiera. Exactamente, exactamente. Y en eso, digamos, el que la persona tenga una herramienta para ayudarse a ir limpiando su camino para encontrar ese Sí, y propósito. los nombres de Dios clarísimamente ayudan a las personas en ese sentido, a ir limpiando, a ir descubriendo que tengo que limpiar, que tengo que rectificar o corregir. Sí, Ujú. Sí, muy claramente sí. sí. Entonces, ¿existiría algún límite para el trabajo con los 72 nombres? En tanto en cuanto los 72 nombres lindan con el infinito, casi puedes llegar al infinito. Mm. Es decir, realmente no existe un límite. Y con la escalera de Jacob vemos que primero trabajamos el mundo de Asia, que corresponde a Malhut, eh, eh, el, El mundo material. Ujú. el- el- el mundo de la acción, donde Sí, vivimos, con los 18 primeros ángeles. Ahí es muy importante trabajarlos muy despacito, sin ninguna prisa, porque el despertar solo se produce en el Olam Asia, en el mundo de la acción. Después trabajaríamos los 18 ángeles siguientes para trabajar Yetzirah. Tienen Yetzirah, formación, tiene más que ver con el Ruach, ¿no? sí, Así ya tenía que ver más con la parte del alma que llamamos Nefesh, ¿sí? Que es, bueno, el cuerpo físico propiamente, o que es el alma animal, ¿no? exacto. Y después los 18 siguientes nos llevarían a Olam Briah, que es, corresponde a la esfera de Binah y corresponde a la Neshama, Sí, sí, que es la parte de nuestra alma que siempre está, podríamos llamarla correspondencia con el cuerpo causal físico, o sea, dentro de los 7 cuerpos, el cuerpo causal. Y bueno, estamos elevándonos, ¿no? sí. Pero habrá un momento que nosotros llegamos a trabajar los 18 últimos ángeles. Ujú. Esos nos llevan al Olam Atzilut, ¿sí? Sí, Y que corresponde con Jochma y creo que la correspondencia es con Haya, es decir, sería el cuerpo búdico, ¿sí? Probablemente. Y bueno, ahí ya estamos casi pegando con Keter. Estamos sí. lindando con Keter, que ya está, bueno, eso es el Galgalta, ¿sí? Claro, es un nivel de O el desarrollo mundo muy del Adán alto. Sí, Kadmon, que eso ya es
Y ejidad y está por ahí arriba, por ahí arriba, ¿no? Exacto, Sí, exactamente. o sea, Un es nivel de decir, conciencia muy alto, sí. Y por en- eso yo coincido contigo, Rosa, en la importancia de trabajar muy bien el primer mundo, que es el mundo de la materia, el mundo físico, el primer mundo, para poder avanzar en el desarrollo personal de mm, manera sólida y de manera segura también. efectivamente, Exacto. La expansión de conciencia es algo que comienza en la materia, sí, definitivamente. Sí, desde luego. sí. Y quien Ahora, crea que hay que estar por allí arriba está teniendo un problema serio. ujú, Aquí puede deberse a dos razones este problema serio. sí, Puede haber ego, y ego ujú, espiritual, sí. Pero puede haber un arquetipo de la víctima, ¿sí? Donde la persona, digamos que además se quiere unir a Dios mm, y no tiene los pies en el suelo, ¿no? sí, Y yo he conocido personas que se sienten separadas de Dios. Esto tiene que ver con el ego, ¿sí? Con sí, ponerse máscaras, que se sienten separadas de Dios y que anhelan volver a Dios y entonces mm, no tienen los pies en el suelo. ujú, Y desde el punto de vista de los chakras, corresponde al chakra raíz y al arquetipo de la víctima. ¿M? sí, Entonces, más que otros elementos del chakra, habría que hablar de elementos psicológicos donde en algún punto la persona tiene el arquetipo. Y el tema es que, claro, si la persona activamente se siente separada de Dios, mm, eso lo único que va a hacer es aumentar el ego y aumentar la separación. claro, Con lo cual la cosa no va a ir bien. Es decir, el, eh, el pilar del equilibrio nos habla muy claramente que Ter, Tiferet, bueno, Daat, sí, Tiferet, Yesod, Malhut, nos habla muy claramente, este es el sendero de retorno rápido, nos habla muy claramente de unión de cielo-tierra, ¿sí? ujú, Si yo estoy demasiado en el cielo, ¿m? Y quiero estar ahí y volver a Dios, a ver, ujú, mira, nunca hemos estado separados de Dios. Es una percepción errónea creer que lo estamos. exacto. O soy demasiado materialista, sí, Ujú, y dinero, así como Gollum, pues entonces en cualquiera de los dos casos tenemos un problema y serio que hay que exacto. arreglar, evidentemente. Claro, Y los y 72 nombres ayudan, claro. sí, y hablando un poco de eso, sobre esas dificultades, dentro de las dificultades que una persona se podría encontrar en el camino de la vida, es la posesión demoníaca, por ejemplo, o cualquier otra posesión eh, energética. Sí, vamos a ver, todas esas, los distintos tipos de posesiones corresponden a aprendizajes, distintos tipos de aprendizajes. No es lo mismo que una persona tenga un ente, en cuyo caso tiene que resolver los traumas psicológicos que derivan, que derivaron en ese ente, que al fin y al cabo no es nada más que un egregor, es decir, un conjunto de pensamientos que tomó forma material o física, energética en el cuerpo y está estorbando, ¿sí? Ujú, Eh, Otro tipo de posesión, el obsesor, es decir, un alma errante, un alma que no volvió a la luz, que está pululando por ahí y eventualmente puede poseer el cuerpo físico de la persona.
sí. En este caso hay un aprendizaje. Ujú. Y claramente el aprendizaje, además, es un pacto de almas. La persona quiere aprender qué significa no ser yo mismo, porque asume la personalidad del obsesor mientras está poseído. Y en este caso, muy claramente, cuando la persona deja de estar poseída, empieza a encontrarse, uy, ¿quién soy yo? Oye, ya, o sea, porque el obsesor le domina, pero es un pacto de almas, ¿eh? Solo ocurre por pacto de almas. Cuando dices pacto Esto de lo hemos alma, decidido previamente a encarnar en el plan de alma. Y la posesión durará el tiempo que la persona tarda en aprender. bien, sí, Tuve un caso donde la persona se dio cuenta perfectamente de que algo le pasaba sí, y en menos de 9 meses hizo el aprendizaje, pero porque estuvo totalmente consciente. Y cuando le hice la liberación, se levanta de la camilla y dice, ¡ay, ya soy yo otra vez! ¿Sí? Fue muy espectacular. No es lo habitual, ¿eh? sí, Las personas les lleva bastante tiempo realizar este aprendizaje. sí, Y luego, cuando se trata de demonios o diablos, uno de los aprendizajes, también hay que ver el tipo de demonio o de diablo. Los demonios serían como ángeles y los diablos serían como arcángeles, para que nos entendamos. Es decir, los diablos tienen como más potencia. Muy importante el tipo de demonio o diablo que tenga la persona, porque si es de la enfermedad, le pueden terminar provocando enfermedad. sí, Pero el aprendizaje fundamental es que a pesar de todo lo que me pasa, sigo confiando en Dios y a través de esta prueba que estoy pasando, aumenta mi confianza en Dios. La confianza, la emuná, es como un músculo que ujú, tú le ejercitas. Entonces, poniéndote a prueba, ese músculo se fortalece. Porque normalmente la vida de las personas que son poseídas se suele complicar bastante, ¿vale? Depende, hay posesiones donde no hay demasiada complicación, pero hay otras situaciones donde hay bastante complicación. sí, Pero no tiene que ver con un karma, sino con aprendizaje y oportunidades de aprendizaje, pero no viene de vidas pasadas. Es decir, el alma ha decidido aprender, pero eso no quiere decir que lo tenga pendiente, sí, lo tenga que equilibrar necesariamente. ¿Se ujú, entiende? sí, sí, se entiende. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el límite entre la enfermedad psiquiátrica y una influencia espiritual? Porque Vamos a ver, cuando describes digamos, la posesión o la influencia de algún obsesor, desde la psiquiatría o desde la psicología, podría mirarse como una enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? no es una enfermedad psiquiátrica clarísimamente, y en el caso de los demonios y diablos, muchísimo menos. Ujú, Además, en el caso de los demonios y diablos es muy divertido. Los que vienen diciéndote, creo que estoy poseído, no suelen estarlo. ujú, Hay que decirles muy cariñosamente, lo más amablemente posible, después de hablar con ellos y darte cuenta de que ahí no hay ninguna posesión. Oye, mira, estaría bien que consultaras a un psicólogo, un psiquiatra,
es posible que necesites medicación, no sé. sí. Y normalmente el que se pregunta qué cosas más raras me ocurren, pero no piensa que está poseído, ese es el que normalmente está poseído. Y no suele darse junto. Puede ocurrir, pero es muy raro que se dé, que la persona esté poseída y además tenga una enfermedad psiquiátrica. Puede ocurrir, ¿eh? Pero es muy raro. Es decir, de 100 casos te vas a encontrar uno que sea así. Es decir, normalmente está muy clarito en cuanto empiezan a hablar, ¿sí? Tienes que tener una conversación, que te cuenten los síntomas, todo. Y normalmente enseguidita te digo, uy, que lo tengo que mandar al psiquiatra, a ver cómo se lo digo. Exactamente. Ok. Y también lo que Lo que puede pasa ocurrir. es que la manifestación en el caso de los obsesores Ujú, podría tener una cierta interpretación desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿sí? sí, Pero no es una cuestión psiquiátrica, porque desaparecido el obsesor, desaparece el problema. exactamente, sí. Entonces, eso no ocurre y Ujú, sin una terapia convencional psicológica o psiquiátrica. Entonces, no entra realmente dentro de la psiquiatría y normalmente ni psicólogos ni psiquiatras entienden de este tema y pueden interpretarlo erróneamente. sí, exacto. Perfectamente comprensible. Si no lo conocen, ¿cómo van a saber que eso es así? Claro, porque eso se encuentra en una dimensión desconocida para la psicología y la psiquiatría. La Mm. dimensión Y espiritual, de hecho, no se incorpora en el trabajo terapéutico, a menos que sea que se trabaje con la psicología transpersonal, que es la que sí lo incorpora en este caso. Y últimamente también yo he estado escuchando algo sobre psicología espiritual también. Hay ajá. algunas escuelas que están trabajando con eso, pero no sé realmente si están abiertos a este tipo de información, porque yo creo que una influencia espiritual podría llegar a desarrollar una enfermedad psicológica en la persona, porque la persona, después de estar perturbada por mucho tiempo por esta entidad, esa perturbación podría producir, por ejemplo, o depresión, o podría producir algún tipo de Lo que sí que disociación. es cierto es que en el caso de las personas cuya posesión es por un obsesor, normalmente después necesitan terapia, Mm, normalmente, ¿eh? sí, Luego hay casos excepcionales donde ves cómo ha llevado el aprendizaje y dices, maravilloso, ¿sí? No necesita ni psicólogo ni psiquiatra, pero normalmente no lo llevan bien, porque claro, no soy yo, estoy siendo otro, claro, no termino de darme cuenta, soy exactamente. liberado y una vez soy liberado a ti dice, ¿quién soy yo? Claro. Y eso puede implicar un trabajo que necesite un trabajo terapéutico, eso sí, Sí, ¿vale? claro. En el caso de los entes es clarísimo que la persona tiene un tema eh, de traumas, hay un tema ahí, ¿vale? Está clarísimo. Sí. Eso es muy, muy claro. Y Ujú, sí, normalmente también te digo que en el caso de los entes, la liberación suele llegar cuando la persona ya ha trabajado parte de ese tema. ujú, exactamente, sí, te Es decir, entiendo. no Mm, quiere decir que no le quede por trabajar, pero como que el tema ya está, digamos, avanzado en el trabajo, ¿sí? sí, efectivamente. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería la importancia del ángel guardián?
¿Y qué es? No sé si Mira, pudieras explicar. un ángel que se puede utilizar en esos casos es el nombre de Dios número 5, Mahasía. Ujú. Es el ángel de la paz, pero también es adecuado para eso. El ángel de la guarda puede ser de mucha ayuda si la persona lo quiere escuchar, claro. El ángel de la guarda es el que busca más protección, sanación o equilibrio. ¿Qué es? ¿Cuál sería No, el ángel de la guarda todo lo que hace es orientar a nuestra alma para que nuestra alma siga su camino, ¿sí? Sí. Y el ángel personal, yo le he llamado ángel personal porque realmente no es nuestro ángel de la guarda, porque nuestro ángel de la guarda es exclusivo nuestro para nuestra alma y se mantiene a lo largo de las encarnaciones. Y nuestro ángel personal, que es uno de los 72 nombres de Dios, lo compartimos con otras personas y normalmente nos habla de nuestro propósito, de lo que yo llamo el hilo rojo del propósito. El hilo rojo del propósito normalmente no es una actividad concreta, ah, psicología, ser camionero, no es algo así. El hilo rojo es, digamos, tiene que ver con el espíritu, con cómo enfocar esa actividad que tú vas a realizar. A lo mejor pueden ser varias actividades unidas por ese hilo conductor, ¿eh? Sí, entiendo, entiendo. Entonces, ¿podrías, por favor, explicarnos el ángel guardián o el ángel personal en términos cabalísticos, no en términos religiosos? Vamos a ver, el ángel personal, que es uno de los 72 nombres de Dios, lo que hace, ah, digamos, es estar ahí junto a nosotros, despertando o ayudándonos con ese hilo conductor que recorre toda nuestra existencia y todas nuestras actividades. Normalmente hay excepciones porque hay algún ángel que, sí, algún nombre de Dios que es una excepción. eh, Normalmente no nos habla de una actividad, sino de una actitud, ¿sí? De una actitud vital, ¿sí? Sí. Eh, a la hora de realizar nuestras actividades en la vida. Eso es de lo que normalmente habla. Ujú, Eventualmente, en algunos casos, pues tengo una amiga que es policía nacional y el ángel personal que le toca a ella tiene que ver con militares, ejército. ujú. Bueno, está en lo suyo ella. Claro, exacto. Es decir, algunos sí indican o nos hablan de profesiones, abogados, cosas así, algunos sí, pero la mayoría de ellos no. ¿Sí? Ujú. Y hay que entender, por ejemplo, en el caso de abogados, ¿sí? O jueces, o magistrados, ¿sí? Que en realidad no se está hablando de un concepto, del concepto de sede, de justicia, ¿sí? Sí. Por lo tanto, las actividades de esta persona tienen que tener justicia. Es Ujú. decir, más que una profesión, a veces es una determinada actitud, ¿ok? Sí. Y claro, en esto nos van a ayudar para que, bueno, el alma escuche las señales que se van presentando en la vida, ¿sí? Ujú. Sí.
Sí, Y el ángel de la guarda es como nuestra, se llama guía espiritual, y es ujú, como la guía espiritual que nos mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? sí, Siempre son fuerzas divinas, ¿sí? Porque son fuerzas divinas. Eh, digamos que si Dios fuera el sol, ¿sí? ujú, Los ángeles son sus rayos, ¿sí? Los rayos del sol, ¿sí? sí, Y nos ayudan el guía espiritual o ángel de la guarda, nos ayuda para que nosotros, digamos, no nos perdamos en nuestro camino. Oye, ¿cómo nos vamos a perder? Pues muy simple. El alma ingresa en el cuerpo, en la materia, ¿sí? Se queda como embutida, por decirlo de mm, alguna manera, en un traje que no tiene nada que ver con el alma. Es decir, es como si al alma, con perdón, le pusieran una faja, pero de estas apretadas, ¿eh? sí, sí, Es eso es decir, muy es fuerte. incómodo para el alma. Claro, Luego, el alma en la materia se puede sentir terriblemente confundida. La materia tira muchísimo, ¿sí? Y se puede perder, se puede perder. Además, como en un estado de solo alma, allí en la luz solo tenemos una opción, o amar, ¿sí? O estar en unidad o estar en unidad. Punto, no hay, punto y pelota, no hay más opción. sí, Ah, pero ahora ingresa el alma en la materia. Y ahora o por amar o puedo odiar. O por amar o puedo tener miedo. O puedo estar en unidad o puedo generar división. exacto. Entonces, Sí, claro, es peligroso. Esto es peligrosillo para el exacto. alma, ¿se entiende? Sí, Entonces, una forma de que el alma, digamos, no se pierda o tenga menos opciones de perderse es que haya un ser espiritual, una fuerza espiritual que nos está recordando, oye tú, que no te vayas por ahí, que ujú, no te me despistes, si exacto, lo queremos escuchar. exacto. Y en eso se hace tan importante el despertar del alma, ¿cierto? Y que hay Claro, personas significativas en la niñez, personas importantes, significativas que hagan ese recuerdo, que le recuerden al niño que el alma existe, que busque su alma y que se ponga en contacto con el alma. Y fíjate, esto, allí lamentablemente, hay nos ocupamos personas, en... yo lo sé como mamá, hay personas que han crecido, que Dios existe, que existen los ángeles, energías, etcétera. Y como esto les plantea cuando llegan a la adolescencia, así que se produce el gran cambio, les plantea preguntas que les obligan a pensar, a reflexionar, no me lo cuestiones, yo no existe, no tengo alma, porque es que no quiero pensar, ¿vale? Así que hay quien no ha crecido en ese ambiente y llegan los 10, 12 años y de repente despierta. Ujú, Yo he conocido casos, por ejemplo, de una persona que vivió en un país comunista donde de esto no se hablaba y con unos 12 años de repente despertó, ¿sí? ujú, A todo esto, ¿sí? Y claro, luego el resto de su vida se ha guiado por esto, ¿sí? Y personas que, sin embargo, sí fueron criadas o fueron eh, educadas
mm, Educar es sacar de dentro lo que tienes dentro. Y sin embargo, llega la adolescencia y dice, no, 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 hasta luego. Así que puedes encontrar de todo. Evidentemente, cuando no hay esta educación, sobre todo en la infancia temprana, hasta los 7, 8 años, es más difícil, claro. sí, sí, exactamente. Pero no imposible, porque la chispa divina la tienes ahí, antes o Claro, después va a exactamente. ocurrir, Sí. En algún momento va a ocurrir, exacto. claro. En algún momento tiene que ocurrir. Sí, y por eso creo que la importancia de conocer esta tecnología, como le llamas tú, Bueno, esta podemos sabiduría. decir que es una tecnología espiritual, claro. Exactamente, y me gusta mucho ese nombre, de verdad. Creo que también nos saca un poco de lo religioso, porque lo religioso está tan estigmatizado y está también tan dogmatizado y adoctrinado que las personas eh, digamos, no pueden contactarse con esta información de manera más pura, porque está en ese adoctrinamiento o ese aprendizaje acerca de los ángeles que es Bueno, completamente erróneo desde mi tienen punto de que vista. desaprender, ¿sí? Exacto, sí. En realidad, mira, si lo piensas bien, eh, ¿qué hace Jesús? Escoge 12 apóstoles, 12 entre los discípulos, en realidad tenía más discípulos, y salvo a Mateo, que era el publicano, es decir, recaudador de impuestos, que por lo menos cuentas tenía que saber hacer. Mm, Los demás, por ejemplo, San Pedro. ¿Qué sabía San Pedro? Pues igual no sabía ni leer ni escribir. Es posible. Es decir, escoge páginas en blanco, porque es muchísimo más fácil escribir algo sobre una página en blanco que tener que borrar y escribir encima. Lo que se llama un palincesto, ¿no? O sea, borras y escribes encima. Es mucho más complicado, es mucho más trabajo. exacto. Entonces, claro, cuando hemos sido adoctrinados, y todos hemos sido adoctrinados, Ujú, unos más y otros menos, ¿sí? Pero ujú, todos hemos sido adoctrinados, lo que ocurre es que hay que desmontar la película. De esa película hay trozos de película que sí te sirven y te son muy útiles. ujú, Y otros trozos de película, pues que ya no te das cuenta de que no te sirven, aunque montados de una determinada manera, te pueden ser útiles mm. para recordar, oye, mira, esto se parece a aquello, uy, 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 hay que vigilar. Sí, exacto, sí. Porque Sí, recuerda. constantemente nos están intentando adoctrinar, porque es una manera de gobernarnos Ujú, exacto. y de que no seamos libres. Ujú, Fíjate, cuando hablamos del propósito de Israel, Israel viene de Yashar el, que significa directo al Creador. Pero ¿cuál es la característica de Israel? Que fue un pueblo que se liberó de la esclavitud. Y la Cábala nos dice que la salida de Egipto no es solo la esclavitud física, es de cualquier clase de esclavitud. Por lo tanto, para ir directo al Creador, tienes que liberarte de cualquier clase de esclavitud. ujú. Y no tienes por qué ser judío para eso, ¿eh? Ni vivir en Israel, ni ser ciudadano israelí. Eso vale para todos los que tengamos algún nivel de conciencia. ¿Sí?
Claro, y que busquemos en la expansión de conciencia como parte del desarrollo humano, exacto. Claro, Sí, sí, y en ese sentido los 72 nombres aportan una tremenda ayuda para poder hacer sí. esa reconexión con el alma y con lo invisible, ¿cierto? Con la fuerza cósmica, con esa energía cósmica que está siempre presente, omnipresente, pero que no somos conscientes de ellas. Entonces, considero que este trabajo que presentas en tu libro es un trabajo de tremenda relevancia porque realmente nos ayuda a hacer esa reconexión Bueno, utilizando yo estas siempre herramientas. Sí, pienso que si tú estudias mucha cábala, pero eso no influye en tu vida, pasaste por la cábala, pero la cábala no pasó por ti. No te has convertido en un cabalista, que es quien vive según los principios éticos de la cábala, sino que eres un estupendo cabalólogo en el caso de que seas un buen estudioso. ¿Mm? Porque, porque si ni siquiera eres un buen estudioso, ni siquiera eres cabalólogo. ¿Mm? claro, exacto. Entonces, hemos de Sí, entender que la parte práctica de la cábala, o sea, el aplicar la cábala es fundamental, en mi opinión. Es decir, y en la vida es así. Es decir, si tú tienes muchas teorías, pero no aplicas, claro, exacto, que termina siendo una aproximación intelectual a la experiencia de vida. Y eso, digamos, en ese sentido, los 72 nombres nos ayudan muchísimo a salir de ese estado intelectual de percibir esa energía cósmica. Entonces, yo, efectivamente, sí, Rosa, ya estamos en el tiempo y quiero sí. agradecerte muchísimo todas tus explicaciones y tu sabiduría porque nos has traído un montón de explicaciones muy valiosas para poder comprender mejor los 72 nombres y, y trabajarlos. Ujú. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer Ujú. cuando me invitan y me dan la oportunidad de Sí, compartir lo poquito que puedo llegar, que puedo saber. sí, Poquito, ¿eh? Lo que sí. me queda por saber es muchísimo más que lo poquito que sé, que sea alguna cosita. Claro, exacto. Eres muy humilde en tu autoapreciación, pero comprendo a lo que te refieres, porque realmente la información, digamos, lo cósmico, la sabiduría cósmica es tan vasta que cualquier cosa que sabemos, cuando conocemos algo nos damos cuenta que nos cuesta, que nos falta tanto por seguir aprendiendo. Así es que sí, muchísimas gracias, Rosa. Gracias por traer esta herramienta al mundo y yo eh, la recomiendo enormemente y espero que las personas que nos escuchan, que nos vean, eh, se interesen por acercarse a esta tecnología espiritual. Practiquen, practiquen, practiquen. Exacto. Muy bien, Rosa. Muchas gracias y hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao.